La Biblia ha sido el libro más vendido en el mundo, al mismo tiempo que ha sido el libro más atacado. La Biblia es el único libro que afirma ser la palabra de Dios, el libro que nos muestra quién es Dios, un libro que nos muestra cómo poder conocer y entender a Dios. De esa manera, la Biblia es el libro inspirado por Dios y la Biblia misma afirma lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la Biblia misma afirma que es inspirada por Dios. Y allí nos dice entonces que toda la escritura. Cuando dice toda la escritura se está refiriendo a todo el canon bíblico, a todo lo que Dios ha dejado, a todo lo que Dios ha revelado y nos ha dado para poderlo conocer. Aunque cuando se escribió esta carta y cuando se dio este versículo no había sido escrita en su totalidad la Biblia, aquí mismo nos está afirmando y diciendo que toda la escritura que habíamos de recibir es inspirada por Dios. Y tenemos que prestar mucha atención entonces al origen que la Biblia misma muestra de ella, porque ella nos está hablando del origen. El origen es de parte de Dios. La Biblia es de origen divino. Ha sido Dios quien inspiró a los escritores de la Biblia. Así que es Dios el único y el mismo autor de todas las escrituras. Dios inspiró a varios hombres o les puso en su mente las palabras o las ideas que Él quería plasmar. Obviamente, los hombres plasmaron lo que Dios quería con sus propias palabras, pero sin diferir en nada de lo que Dios quería decirnos. Por eso nos dice que es inspirada. Esa palabra inspiración habla de que ha sido dada por Dios, que ha sido Dios quien ha soplado, quien ha puesto en el corazón de los hombres que han ayudado a escribir como instrumentos para que podamos recibir su palabra. Así que el origen de la Biblia es totalmente divino. Muchas personas consideran o creen y aún dicen que la Biblia es un libro escrito por hombres, y en cierta forma tienen razón, porque los escritores han sido seres humanos que Dios usó, seres humanos que Dios inspiró, seres humanos a quien Dios les plasmó las ideas que quería darnos, y ellos fueron usados entonces para que con su mano se escribieran estas palabras. Pero todas las ideas, los pensamientos aquí revelados han sido inspirados por Dios, así que es la palabra de Dios. Nunca debemos negarnos a entender que el origen de las escrituras es divino, es Dios quien nos ha dado la palabra y por eso tiene tanto valor y se ha podido preservar y perseverar desde tanto tiempo. Hablábamos de que muchos han atacado la palabra de Dios y han atacado la Biblia, pero vemos que nadie ha podido destruirla. La Biblia se ha mantenido y se mantendrá por siempre porque es la bendita palabra de Dios. Por otro lado, nos dice que es inspirada por Dios y útil. Y allí entonces nos empieza a hablar de la manera o del uso de la palabra de Dios. Nos habla de su principio, de su origen que es divino, pero ahora nos va a hablar de su utilidad. Y la Biblia es útil para nosotros. La Biblia es bastante útil y necesaria para el ser humano. Pero allí nos va a decir entonces en qué manera. Útil para enseñar. ¿Sabe que la Biblia es útil para enseñar porque es la Biblia la que enseña? La Biblia nos enseña la voluntad de Dios, nos enseña los pensamientos de Dios, nos enseña quién es Dios, sus atributos y cómo es Él. La Biblia nos enseña lo que Dios piensa y la manera en que Dios se quiere mantener o quiere darse a conocer al mundo. Así que la Biblia nos enseña todo lo que Dios quiere que entendamos. La Biblia es útil para enseñarnos los principios de Dios. La Biblia es útil para enseñarnos la voluntad de Dios. Pero la Biblia es útil también para enseñarnos en cuanto a la moral que Dios quiere que aprendamos. La Biblia entonces es la única o el único libro porque es las únicas escrituras que nos enseñan en cuanto a Dios, nos muestran su voluntad, nos muestran lo que Él quiere y nos enseñan entonces a conocer a Dios. Pero también nos dice que la Biblia es útil para enseñar y para redarguir. Ese para redarguir es una palabra que nos hace pensar en que tenemos que ser confrontados. Así que no solo es útil para enseñarnos lo que Dios dice, sino también es útil para redarguir, para mostrarnos que estamos fallando. ¿Sabe que la Biblia es el único libro que muestra el pecado del hombre? La Biblia es el único libro que muestra la maldad del hombre. La Biblia es el único libro que muestra cuán pecador es el hombre. Pero de esa manera
Dios quiere que nosotros seamos redargüidos. Muchas iglesias procuran evitar enseñar en cuanto al pecado, porque la mayoría de las personas quieren que se les hablen las cosas bonitas de Dios y las cosas bonitas que dice la Biblia sin necesidad de aprender o de ser redargüidos por ella. Pero la Biblia dice aquí que es útil para redarguir, para confrontarnos, para mostrarnos nuestro error. Y la verdad es que Dios sí conoce nuestros errores. Así que, ¿dónde podemos aprender de ello? Pues en la Biblia. En la Biblia, Dios muestra al hombre en su naturaleza pecaminosa y humana. Pero también dice que la Biblia es útil también para corregir. Así que la Biblia no solo nos muestra nuestro error, sino que también nos muestra que debemos corregirlo. De nada serviría que alguien nos hablara de nuestros errores si no nos ayudaran o nos mostraran que debemos corregir. La palabra corregir es la misma palabra que se usa allí para restaurar. Es la palabra dar una vuelta, hacer un cambio, hacer una restauración, tomar algo que está mal para ahora tratar de llevarlo a su uso original. Esa es la palabra que aparece allí como corregir, haciendo parte entonces de todo lo que es una restauración. La palabra de Dios, la Biblia, es útil también para que nosotros corrijamos nuestro camino, porque así como Dios nos muestra nuestros errores, nos muestra cosas que debemos cambiar. Cada uno de nosotros necesitamos cambiar muchas cosas. Pero ¿cómo vamos a saberlo? Cuando vamos a la Biblia, porque es Dios quien por medio de su palabra nos ayuda a entender entonces no solo su voluntad, no solo que nosotros andamos por fuera de ella y que estamos en pecado, sino que nos ayuda a ver que necesitamos cambiar. Luego nos dice entonces que también es útil para instruir en justicia. Y qué bueno que es Dios. ¿Sabe? Porque con la misma palabra, con la misma Biblia, con sus escrituras, que nos ha mostrado su voluntad y nos ha mostrado nuestro pecado y nos ha mostrado la necesidad de corregir o de cambiarlo, también nos instruye. Y aquí la palabra instruir nos habla entonces de que nos enseña la manera cómo poder hacerlo. Todos necesitamos cambiar definitivamente y necesitamos cambiar de nuestros errores. Necesitamos salir de esa condición de pecado o necesitamos salir de esa condición de error en la cual quizá hemos vivido por mucho tiempo. Así que es Dios quien por medio también de su palabra nos instruye en justicia, nos enseña y nos guía para poder hacerlo. Gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es instrucción. La palabra de Dios es instrucción al alma. Y cuando hablamos de instrucción, hablamos de que Él nos guía con su palabra. Cuando alguien va a construir algo, cuando van a hacer una gran obra, es necesario instruir a aquellos que van a participar de ella. Y la palabra instruir entonces la entendemos como dar a conocer la mejor manera de hacerlo. Dios nos da a conocer la mejor manera de cambiar. No solo nos dice que cambiemos, pero Él nos quiere ayudar a cambiar. ¿Y dónde vamos a encontrar esa ayuda? Pues obviamente en la instrucción de su palabra. Pero todo esto viene al hombre y viene al ser humano y viene al Hijo de Dios con un propósito específico, el cual lo leemos en el versículo 17. A fin, o con el propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que por medio de la palabra de Dios es que vamos a llegar a esa perfección, a esa madurez espiritual. Cada día tendremos que ir creciendo, cada día tendremos que ir avanzando, cada día tenemos que ir avanzando en este camino, perfeccionándonos o madurando para poder ser esos siervos que Dios quiere que seamos, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Definitivamente Dios quiere usar al hombre. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros y nos está preparando para cada buena obra, para que tengamos una vida plena, para que podamos llevar una vida plena donde podamos estar mostrando el carácter de Dios, ayudando a otros y andando en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no quiere que andemos perdiendo el tiempo ni que andemos en una vida triste, una vida desordenada o quizá una vida sin propósito. Definitivamente el plan de Dios para cada persona y para cada hijo suyo es poder manifestarlo a Él, manifestar la gracia de Dios, manifestar su carácter, manifestar su amor. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues con nuestra propia vida y testimonio. Nuestra vida debe ser una vida que anda en las buenas obras que Él preparó de antemano. Cuando nosotros estamos teniendo una vida desordenada, una vida vacía y una vida sin propósito, es porque no estamos andando en las obras que Él preparó de antemano. Y Él
quiere que andemos en esas obras, pero para estar en esas obras también Él quiere prepararnos. Y dice entonces que para podernos preparar o para que podamos estar enteramente preparados para esas buenas obras, necesitamos estar en su palabra. Necesitamos aprender de su palabra, porque es en la palabra de Dios que Él nos está formando. Es por medio de su palabra que Él nos está cambiando. Es por medio de su palabra que Él nos está transformando. Es por medio de su palabra que Él nos está ayudando a cambiar. Es por medio de su palabra que Él nos está ayudando a tener ese crecimiento. Pero recuerde que lo primero que leímos es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que todo empezó cuando aprendemos de Dios, cuando lo conocemos a Él, cuando Él nos está mostrando lo que Él es en su palabra. Necesitamos aprender de Él, necesitamos ser enseñados por Dios y su palabra es la que nos va a enseñar de Él. Recuerde entonces que también su palabra nos va a redarguir, nos va a mostrar que somos pecadores, que hay cosas que no están bien en nosotros, como también su palabra nos va ayudar a corregir lo que está mal, a darnos cuenta que hay que hacer cambios y también nos va a instruir y nos va a mostrar cómo poder hacer esos cambios. Lo que para nosotros es tan difícil de lograr, Él nos lo va a enseñar por medio de su palabra. Así que la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es un tesoro que usted y yo tenemos a nuestro alcance. La palabra de Dios es el recurso más valioso que Dios nos ha dado, porque su palabra es lo que Él piensa, lo que Él quiere, lo que quiere que nosotros entendamos y conozcamos. Así que les invito, queridos hermanos y queridos amigos, a que en su palabra conozcamos a Dios, a que le demos ese valor tremendo que Dios quiere que le demos a su palabra. Por otro lado, si usted aún no ha creído en el Señor Jesucristo, si usted aún no ha entregado su vida a Él, pues también necesita creer en su palabra. Y su palabra dice que Él murió por nuestros pecados. Entregue su corazón al Señor y acepte el regalo de salvación que Él quiere darle. Él vino a este mundo para salvarnos y vino a este mundo para dar la vida por los pecadores. Así que cuando reconocemos nuestro pecado, como lo afirma su palabra, entonces Él nos da un lugar celestial y su presencia viene a morar en nosotros por su Espíritu Santo. Gracias a Dios por su palabra, porque nos enseña cómo vivir y cómo honrarlo y cómo poderlo glorificar para andar en una vida plena como Él quiere que andemos. A Dios sea la gloria. ¿Qué tal si terminamos en una oración? Bendito Dios, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque en ella nos enseñas, nos guías, nos muestras el camino. Gracias, Señor, porque apartados de ti nada podemos hacer, pero gracias porque en tu palabra estamos siempre contigo. Ayúdanos, Dios, a entenderla y aplicarla, y ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea realmente ese baluarte en nuestra vida. Gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén.